En las últimas dos sesiones, queridos amigos, vimos la polémica desatada en torno a la convivencia que tuvo el Señor con los pecadores en casa de Leví, el publicano, y también la subsecuente disputa que ocurrió respecto a la cuestión del ayuno. En casa de Leví, cuando los fariseos vieron a Jesús a la mesa con los que eran considerados por ellos como la escoria de la sociedad, fueron con los discípulos del Señor de manera inmediata para reclamarles la conducta de su maestro. Jesús, por su parte, cuando los escuchó, les respondió diciendo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. Y con esto había concluido el primer encuentro, el primer round. Sin embargo, estos tercos fariseos, no conformes con la contundente respuesta del Señor, volvieron a la pelea, pero en esta ocasión con unos aliados momentáneos que se toparon por ahí, los discípulos de Juan el Bautista. Esta vez venían para reprochar la aparente falta de espiritualidad de los nuevos discípulos, según su perspectiva, obviamente, quienes comían y bebían en lugar de ayunar como lo hacían ellos en aquel mismo momento. De nuevo, nuestro amado maestro les contestó de manera monumental al explicarles que primero él debía partir de este mundo y también que era necesario que hubiese un cambio interno en los creyentes primero para luego poder dedicarse a las cosas espirituales. Esto se deduce a partir de las analogías utilizadas por el Señor cuando les explicó allá en Marcos 2:19 al 22. ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nuevo, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Los escritores Marcos y Lucas, al seguir este mismo flujo en la descripción de sus evangelios, aprovecharon la oportunidad para anexar dos eventos que fueron igualmente polémicos para el liderazgo judío de la época. Estas son las cuestiones tocante al día de reposo. El apóstol Mateo también narra aquellos sucesos, pero él los describe después de colocar algunos otros elementos, algunas otras cosas, algunas otras historias previos. Pues la historia del llamamiento de Leví y la cuestión del ayuno aparecen en el capítulo 9, versículos del 9 al 17, mientras que lo referente al día de reposo se muestra hasta el capítulo 12, versículos del 1 al 14. O sea, hay dos capítulos completos en el intermedio entre una narración y otra, mientras que para Marcos y Lucas estos detalles de la cuestión del día de reposo aparecen de manera fluida, como si fuera un solo bloque, por así decirlo. Con todo, debemos mencionar que, dado que no se especifica relación alguna con la sucesión cronológica de los hechos, no hay inconveniente de que aparezcan de esta forma. Este detalle, como muchos otros en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, es un asunto de estilo y enfoque, por lo que no debe relacionarse para nada, en absoluto, con algún error o discrepancia entre ellos. Amigos, no hay error ni contradicción alguna en este detalle. No pasa nada. Es una cuestión de enfoque y de estilo. Habiendo aclarado este punto, pasemos a ocuparnos de la primera parte de esta polémica de las que les he venido introduciendo sobre el día de reposo, a saber, cuando los discípulos recogieron espigas para comer. La segunda parte, obviamente, la estaremos analizando en la siguiente sesión, mientras que el día de hoy nos vamos a ocupar en Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28, que corresponde a la primera parte de esta interesante escena. Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28, y dice lo siguiente: un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso.
Entonces los fariseos le dijeron: fíjate, ¿por qué estos hacen en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió: ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus compañeros. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo: el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Bienvenidos a este programa. Quien les saluda con mucho gusto, como siempre, Johnny Rodríguez. Les mando un abrazo a todos los que nos sintonizan y a los que no he tenido el privilegio de conocer, pero que están escuchando este audio. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, hermana en la fe, quien quiera que seas, y espero un día poderte conocer. A ver, el texto mismo exige que se analice primero el reproche y la acusación de los fariseos sobre la aparente violación hecha al día de reposo, para luego cerrar con la respuesta detallada con la que el Señor demostró su señorío. Interesantísima lección el día de hoy. Vayamos pues de inmediato a los versículos 23 al 24 para ver esta parte de cómo los fariseos saltan de manera indignada para reprochar algo al Señor Jesucristo. Leamos de nuevo versículos 23 y 24 si son tan amables. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no les está permitido hacer? Observe que el versículo 23 comienza diciendo que cierto día de reposo o un día de reposo, dependiendo de la traducción que ustedes tengan en sus manos. Esto se menciona así, no especificando en qué tiempo o época haya sucedido, inclusive si se hubiese tratado de otra época durante el ministerio del Señor. O sea, es una escena que sucedió cierto día de reposo, un día de reposo, etc. O sea, es un evento X que tanto Marcos como Lucas decidieron ponerlo junto con este relato del llamamiento de Leví y la cuestión del ayuno. Ahora, al poner esto, se debe principalmente porque hay una relación lógica entre las protestas, reclamos y acusaciones de los escribas y fariseos sobre Jesús en estas narraciones, según el criterio de Marcos y Lucas, ¿verdad? En esta ocasión, los líderes estaban indignados y hasta enfurecidos con el Señor porque los discípulos comenzaron a arrancar espigas para comer. Se menciona que mientras pasaban por los sembrados comenzaron a arrancar espigas a su paso. Mateo enfatiza en que tenían hambre y arrancaron las espigas para comer. Lucas agrega que para hacerlo primero las desgranaban o las restregaban entre las manos para poder extraer el grano. La escena es simple. Los discípulos tuvieron hambre mientras pasaban por un sembradío con espigas ya maduras, esto es en tiempos de siega o cercano a la misma, que bien pudo haber sido las espigas de trigo o cebada, que se dan en las mismas condiciones ahí por la región de Galilea. Al ver que los granos podían comerse, tomaron las espigas y las restregaron en las manos para extraer, como ya dije, los granos y comérselos. No se menciona que se hubiesen lavado las manos, ni que hayan cocinado algún platillo con ellos, ni nada por el estilo. Simplemente dice que se metieron a los campos, agarraron las espigas, desgranaron ahí y se lo botanearon en el momento. Pero ese no era el problema no era la forma en la que lo hayan hecho ni que hayan cocinado o no. Para los fariseos ahí presentes, quienes estaban empeñados de hecho en desacreditar a Cristo de cualquier manera posible, tomaron esa acción de los discípulos para condenarlo, pues en el versículo 24 dice: fíjate, mira, es una queja. ¿Por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? En Mateo 12:2 el reclamo aparece en forma de afirmación y no de pregunta. Fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo.
Mientras que en Lucas 6:2 el reproche incluye al mismo Jesús como quien también hizo lo mismo que los discípulos. ¿Por qué hacen lo que no está permitido hacer en los días de reposo? En todos estos pasajes que he mencionado se percibe una intensidad en las declaraciones, un empeño por manchar la conducta de este predicador a quien las multitudes lo estaban siguiendo y por quien el Dios Altísimo estaba haciendo maravillas sin igual, y con las que el pueblo de hecho estaba asombrado y glorificaban a Dios por ellas. En muchas partes en los evangelios se dice que las multitudes glorificaban a Dios y gritaban: nunca hemos visto cosas semejantes a estas. Ahora, cabe mencionar que Jesús no estaba haciendo lo mismo que sus discípulos, por lo que su inclusión en la acusación era porque, en la opinión de los fariseos, él no estaba corrigiendo a los suyos por tal acción de desobediencia, tan descarada a la ley de Moisés. Es decir, habían visto cierta apatía en el Señor Jesucristo y por tanto el reproche. Es importante mencionar que el día de reposo era, e incluso sigue siendo, un día especial para el Señor, para Dios. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Y ahí mismo en el libro de Éxodo pasen de inmediato al capítulo 34, versículo 21. Y dice lo siguiente: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y no harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor de Jehová tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, Jehová el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, Jehová, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Esto es, lo aparté. Capítulo 34, versículo 21 de Éxodo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Aun si debieras arar o segar, descansarás. Pueden ver estos mismos mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Para los rabinos o maestros de la época, junto con los sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos, había una lista de trabajos principales con sus respectivas categorías y subdivisiones menores, que estaban prohibidas en el día de reposo, que dicho sea de paso comenzaba desde el atardecer del día viernes y terminaba el día siguiente al ponerse el sol, el sábado. Según la interpretación del mandamiento divino de estos líderes, arrancar espigas de grano, sacudirlas con las manos y comerlas entraba en la categoría de trabajar en el día de reposo, según ellos, y por ello el desagrado por la aparente apatía o livianidad del maestro al permitir una conducta tan aberrante como aquella, insisto, según su opinión. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, basado en eso, los discípulos no estaban haciendo algo indebido. Vean, acompáñenme por favor ahí. Si entras en el trigal de tu prójimo o cualquier campo que produzca este tipo de cultivos como maíz, cebada, etc., podrás arrancar espigas con la mano, pero no podrás meter la hoz para cegar las espigas de tu prójimo. Esta era una ley muy interesante. Decía que podía uno entrar al campo para comer, siempre y cuando no sea para enriquecerse. Por eso es que dice meter la hoz o cualquier otra maquinaria, ¿no? Cualquier otra herramienta. Y dado que estos hombres estaban hambrientos y no tenían alimento a la mano para comer, bien pudieron tomar el grano de las espigas para hacerlo. O sea, en ninguna parte de la ley se prohíbe alimentarse en el día de reposo. No se prohíbe, de veras que no. Es cierto que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, versículos del 14 al 30, se menciona que cuando Dios enviaba el maná del cielo para alimentar a su pueblo, el sexto día debían recoger
una doble porción, porque el día siguiente, el día de reposo, no llegaría la provisión como lo era habitual en la semana. Por tanto, todos estarían guardando el día de reposo para el Señor. O sea, el día viernes, por ejemplo, que descendía el maná como un cierto rocío y que cubría toda la tierra al amanecer, los hombres y las mujeres salían a recoger este alimento y tenían que recoger una doble porción porque al día siguiente, el sábado, no iba a amanecer tal rocío y entonces ellos podrían cocinar en sus casas sin necesidad de salir a recolectar nada. Pero esta es una cosa que sucedió en el pasado, ¿no? O sea, em, no es algo, no es una situación semejante a la de los discípulos, porque en este caso no había maná para alimentarlos del cielo, ni tampoco se encontraban en su casa como para poder, para, haber tenido las precauciones pertinentes, por lo que este argumento es inconsistente. Haber utilizado Éxodo 16 del 14 al 30 para reprobar la actitud de los discípulos, pues realmente es insuficiente, es muy débil, pues. Ahora bien, aunque este razonamiento, este que acabamos de mencionar, era suficiente para acallar las acusaciones en su contra, el Señor mencionó otros 4 argumentos, un tanto diferentes a lo que hemos venido diciendo, para probar a sus opositores que sus discípulos ni él mismo estaban ofendiendo a Dios en absoluto al realizar aquella acción y en realidad el Señor al permitir aquello. Y que de hecho uno semejante a Dios estaba junto a ellos en ese momento. Vamos a ver, por favor, la respuesta de Jesús en estas 4 facetas o en estos 4 criterios o parámetros en los que él describe. Primero, en el versículo 25 y 26, el caso de David. Jesús les respondió: ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. Nótese, por favor, cuando dice «nunca leyeron», es una especie de sarcasmo, porque el Señor sabía que ellos conocían ese pasaje y sabía que era algo, pues que era de su conocimiento y que ellos hacían, que lo omitían a propósito para poder forzar las cosas a su conveniencia, ¿no? En el Antiguo Testamento aparece un caso, del rey David, que todavía no era rey, por cierto, en el que hay una excepción increíble de la ley de Moisés, relatada en 1 Samuel capítulo 21, versículos del 1 al 9. Resulta que cuando David y sus compañeros fueron a Nob, mientras huían del rey Saúl, quien los perseguía sin razón alguna, dicho sea de paso, Nob era una ciudad en donde se encontraba el lugar de adoración por aquel tiempo y por tanto un sitio lleno de sacerdotes y levitas, personas consagradas a Dios. En aquella ocasión, en aquella situación desesperada, David acudió al sumo sacerdote Ahimelech, a quien le solicitó un poco de pan para asociar su hambre y la de sus compañeros. Cabe mencionar que David les ocultó la verdad a todos los sacerdotes y a todas las personas ahí presentes porque venía huyendo de su amo. Dicho sea de paso que venía huyendo sin razón, ¿verdad? El sacerdote Ahimelech, al ver la necesidad tremenda de David y sus hombres, les ofreció el pan de la proposición porque no tenía pan común, dijo él, con la condición de que al menos se hubiesen guardado de mujer en aquel día. David le contestó que hacía 3 días, de hecho, que habían salido de su casa y por lo que aquello de haber estado con mujeres, pues no sería un problema. Y es así como aquellos hombres comieron un pan sagrado que no les correspondía ingerir. Muy interesante. A ver, el pan de la presencia o el pan de la proposición consistía en 12 panes colocados sobre una mesa de 90 centímetros de largo aproximadamente, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de altura. Vean esta descripción en Éxodo capítulo 25, versículos del 23 al 30. En Levítico 24, versículos del 5 al 9, se dan las especificaciones de cómo debían
hacerse los preparativos para esta ceremonia, este simbolismo. Y dice lo siguiente: tomarás flor de harina y con ella harás 12 tortas, cada una con 4 litros de harina. 4 panes, pues. Las pondrás en mi presencia sobre la mesa de oro puro, la que acabamos de describir, en 2 hileras de 6 panes cada una. Sobre cada hilera pondrás también incienso puro, que aromatizará el pan como ofrenda encendida en mi nombre. Se trata de un pacto perpetuo. Todos los días de reposo, sin falta, Aarón pondrá el pan, Aarón el sumo sacerdote, pondrá el pan en orden delante de mí, de parte de los hijos de Israel. Este pan será para Aarón y sus descendientes, los sumos sacerdotes, por derecho perpetuo. Deberán comerlo en un lugar santo, porque de las ofrendas encendidas en mi honor, esta es una ofrenda muy santa, muy especial. Como podrán notar, este pan no era para la gente común, sino solo para el sacerdocio. Era algo muy sagrado, muy importante, muy santo, muy especial, por ser una ofrenda establecida por el Señor. Era un ritual con mucho significado. El comentarista del siglo XX, William Hendrickson, señala al respecto lo siguiente: los 12 panes representaban a las tribus de Israel y simbolizaban la comunión constante del pueblo con su Dios. Es como si Dios invitara a los israelitas a su mesa y los consagrara para Él. Mediante esta ofrenda de los panes de la proposición, ellos reconocían con gratitud su deuda para con Él. Es evidente que David y los suyos no tenían por qué comer aquel pan sagrado. Y sin embargo, al ver el hambre y la necesidad que tenían, el sumo sacerdote Ahimelech les concedió lo que por derecho y obligación le pertenecía a él y a sus hijos. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y por eso el Señor lo usa, lo cita para ponérselo en la cara a estos opositores, los fariseos. Ahora bien, si aquellos hombres pudieron hacer una excepción a la regla por una emergencia, que dicho sea de paso jamás volvió a repetirse en todo el Antiguo Testamento, ¿no podría hacerse de nuevo otra similar, pero ahora bajo la dirección del verdadero sumo sacerdote, con mayúscula, sumo sacerdote del pueblo, el Señor Jesucristo? El mismo Jesús podía conceder el perdón real, me refiero al perdón de la realeza, pues, como el perdón presidencial, si así lo demandase la situación, por cuanto uno mayor que todos los del Antiguo Testamento, llámese Moisés, llámese Salomón, llámese David, llámese estos sacerdotes, Aarón, el que sea, uno mayor que todos esos estaba en aquel lugar. Y si Jesús les permitía a los discípulos comer eso, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Se sobreentiende, por tanto, el desprecio por Jesús de parte de los fariseos, quienes se rehusaban a aceptarlo y a verlo a él como el rey, como su rey, su rey. Hay una nota que quiero comentar junto con ustedes, y no sé si se percataron al respecto. Hay algo muy interesante que aparece en nuestro texto de Marcos 2:26, respecto a la referencia del suceso de 1 Samuel 21 del 1 al 9. Marcos menciona que sucedió menciona que sucedió en aquel tiempo cuando Abiatar era el sumo sacerdote. Pero en el relato original de 1 Samuel describe a Ahimelech, el padre de Abiatar, como tal, como el sumo sacerdote. La razón más coherente y menos especulativa de que aparezca así está en términos de lo que sucedió después en 1 Samuel 22 del 6 al 23. Resulta que Saúl, cuando fue enterado de que David había estado en Nob y que los sacerdotes lo habían ayudado, los asesinó a todos por mano de Doeg el edomita, siendo el único que escapó con vida y que posteriormente se convertiría en sumo sacerdote junto con otro tal de nombre Sadoc durante el reinado de David, Abiatar, el hijo de Ahimelech. O sea, el único que sobrevivió de toda esa colonia, de toda esa
de ese poblado de sacerdotes y levitas fue Abiatar, el hijo de Ahimelech. Todos los demás fueron asesinados por este tal Doeg el edomita por mandato de Saúl, quien estaba enojado y pensaba que lo habían traicionado al ayudar a David. El vato estaba paranoico. Por tanto, se entiende que Marcos haya mencionado a Abiatar de ese modo, no porque lo fuera en ese momento como sumo sacerdote, sino porque en un sentido fue un sumo sacerdote de mayor importancia en la historia por cuanto ejerció el trabajo en tiempos del gran rey David. El gran rey David. O sea, Abiatar tiene una importancia superior a Ahimelech en la historia porque estuvo ejerciendo el trabajo en tiempos de David, del rey David. Y lo mismo sucede cuando nosotros mencionamos al propio David en este episodio, en donde se observa claramente que aún no había sido coronado como rey, y sin embargo, para los judíos, él seguía siendo el más grande monarca de todos los tiempos, un estimado ícono de la nación. Hasta nosotros solemos mencionar al personaje como el rey David, incluso cuando todavía no lo era en determinados pasajes. Así que cuando Marcos dice en tiempo en que Abiatar era sumo sacerdote, o sea, todavía no era ahí, pero era conocido como un gran sumo sacerdote por la importancia que tenía. O sea, no pasa nada en citar de esa manera a Abiatar, ¿no? Porque estaba presente ahí en la escena, ¿no? Aunque fue su papá Ahimelech el que les dio el pan y todo el rollo. Ahora, pasemos a la segunda parte del argumento que usa Jesús para defenderse de la acusación hecha por los fariseos. Solo que en esta ocasión no está precisamente en Marcos, está en el relato paralelo de Mateo capítulo 12, versículo 5, el caso de los sacerdotes. Jesús les dijo, ¿o no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Quise introducirlo aquí porque a diferencia de Marcos y Lucas, Mateo agrega esta frase muy interesante. Y es que el Señor, en su respuesta respecto a los sacerdotes, lo cita porque era algo que los fariseos mismos sabían. El día de reposo es el momento de la semana de mayor trabajo para estos hombres, los sacerdotes. Pues en ese día solían hacer circuncisiones, por ejemplo, presentar sacrificios, cambiar el pan de la proposición, de lo que hacíamos mención hace unos momentos, entre otras muchas obligaciones de su oficio. Sin embargo, eso no contaba según ellos porque era una excepción a la regla. Jesús los confrontó con su propio argumento para probar que de hecho aquel evento bien pudo haberse considerado como una excepción también, ¿no? Si es que deseaban medir todo bajo el mismo criterio. O sea, si Jesús, siendo de mayor importancia que todos estos sumos sacerdotes, está presente ahí, puede ser una excepción a la regla. Como estos sacerdotes que trabajan en el día de reposo. Y Jesús utiliza la palabra profana, lo pisotean. Y lo hace de manera un tanto, diría, sarcástica, ¿no? O sea, pero no tanto sarcástica porque él sea alguien que le guste eso, sino los exhibe, expone a los fariseos, sus enemigos, y les muestra que en el mismo lenguaje que ellos utilizan, fuerte y duro y estricto, en realidad los sacerdotes pues lo profanarían más que estos discípulos agarrando espiguitas el día de reposo, ¿no? O sea, si vamos al rigor de la ley, ellos tendrían que ser con mayor culpa, ¿no? En tercer lugar, volviendo al Evangelio de Marcos, en el versículo 27, el Señor nos explica el objetivo de la ley. Vean, también les dijo, el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El mismo Jesús continuó su argumento con una declaración que sacudía a todo el sistema de reglas adicionales que habían construido los rabinos encima de las leyes divinas. El objetivo de la ley era, según Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, conocer a Dios a través de los mandamientos, amarlo con todo el corazón, alma y fuerzas, para disfrutar de la vida y de las consecuencias bondadosas del Señor que esto conllevaba. Pero si regresamos a nuestra escena,
La forma de interpretar la regla del día de reposo se parecía más a una tiranía. Los líderes preferían ver a los hombres hambrientos que, entre comillas, rompiendo la ley, que como ya dijimos, ni siquiera la estaban quebrantando, ¿eh? Pero si es que la quebrantaban, entre comillas, preferían ver a los hombres muriéndose de hambre que hacer una cierta excepción a la regla. Habían convertido el mandamiento en una carga muy grave y se asemejaba mucho a lo que es un cruel dictador. Qué triste, ¿no? Es cuando se agregan las propias reglas personales a la palabra de Dios para esclavizar a los hermanos, a los compañeros, a los amigos, ¿no? En la iglesia me refiero. Esto no es para nada la voluntad del Señor. El hombre fue creado primero en el día sexto de la creación y luego vino después el día de reposo en el séptimo. La corona de Dios, hecho a su imagen y semejanza, es el hombre, no el día de reposo. Que dicho sea de paso, es en verdad una ley hermosa y muy beneficiosa para nosotros, o sea, no estamos en contra de eso. Pero en última instancia, es un tiempo para Dios y no para nosotros. Un día de reflexión y meditación en Él. Un tiempo para hacer su voluntad y no la nuestra. Seguramente estos discípulos habían quebrantado 1,000,000 de veces el día de reposo, pero no por comer espigas, sino porque en su vida se habían sentado a meditar acerca de Dios. O sea, eran pecadores. Estaban alejados de Dios completamente. No tanto porque comieran o no espigas en ese día, sino porque no les importaba a Dios antes. Vayan conmigo por favor a Isaías capítulo 58, versículos del 13 al 14. Si en el día de reposo, que es mi día santo, dice el Señor, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas santo y glorioso de Jehová, y si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, Jehová, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra, y allí te daré a comer de la herencia de tu padre, Jacob. En cuarto lugar y por último, en el versículo 28, se menciona un detalle muy interesante que es el cierre de la respuesta del Señor, que dice en versículo 27 de Marcos 2, de modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Esta es la conclusión a la que llega el propio Jesús. Si el día de reposo era un tiempo para estar con Dios, disfrutar de Él y dar gracias por todo, incluyendo los alimentos como aquel grano crudo que estaban comiendo los discípulos, y de hecho, el mismo Dios en carne, Jesús, estaba ahí presente, ¿cómo es que podría entonces ser eso pecaminoso? No tiene sentido. Jesús es el Rey, amigos, el Señor. Si Él estaba presente, ¿quién podría acusar a alguien? ¿Quién podría reprocharles algo? Sin embargo, ahí estaban estos fariseos atreviéndose a cuestionar a su propio Señor, Cristo Jesús. Y como ya dijimos, la ley tiene su fin y objetivo final en Dios. Uno encuentra a Dios en su palabra, en su ley, y el día de reposo tenía esta misma razón de existir también. Por lo que al estar ante el Hijo del Hombre, Jesús, esto era ya de por sí un privilegio muy grande y un deleite sin igual. Amigos, ya hubiera querido Moisés estar disfrutando de aquel maná que caía del cielo de manera milagrosa. Ya quisiera Moisés haber estado disfrutando ese maná en un día de reposo junto a Cristo. Hubiera contado toda su vida por digna si tuviese tan solo un día como ese que tuvieron los discípulos, de estar con Cristo Jesús el día de reposo. Es más, habría cambiado todas sus experiencias gloriosas con el Dios del Sinaí,
¿Recuerdan allá donde una nube descendía y el monte temblaba y había relámpagos y luces y de rayos, algo impresionante? El maná, los milagros de haber visto agua salir de una roca, entre otras. Yo creo que Moisés, no, yo creo, estoy seguro que hubiera cambiado todas esas experiencias si pudiese estar al lado de Cristo Jesús, Dios con nosotros. Porque en aquel tiempo Moisés estaba con Dios en el Sinaí, pero ahora estaría con Dios hecho carne frente a frente. Habría entendido Moisés mismo que todo el fin de la ley que había escrito de parte de Dios era Cristo Jesús. Pero eso no lo entendían los fariseos, quienes se consideraban a sí mismos discípulos de Moisés. Jesús es Señor del día de reposo, es Señor de toda la ley, es Señor de su palabra. Podemos estar con Cristo Jesús en completa libertad ese día. Y de hecho todos los días, porque somos templo del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Queridos hermanos y amigos, ya para cerrar, me gustaría que me acompañaran en la siguiente reflexión. Miren, solemos dedicar un día de la semana en especial para el Señor. Regularmente los domingos, ¿no? En nuestra cultura. Pero hay quienes se reúnen los sábados y no pasa nada, ¿no? Un día a la semana, casi siempre en domingo. Y lo hacemos para reunirnos con el fin de alabar su nombre, por ejemplo, cantar alabanzas, aplaudir. Algunos brincan de emoción, de gozo. Otros levantan sus manos, cierran sus ojos. Lo hacemos también para participar de la comunión de unos con otros, lo cual es magnífico, es algo muy hermoso, la comunión entre los hermanos. Lo hacemos también para escuchar la palabra de Dios a través del sermón y del estudio. Lo hacemos también para contribuir con nuestros diezmos y ofrendas. Muchas veces para celebrar la cena del Señor, la Santa Cena. Y otras muchas actividades más, ¿no? Pero debe tenerse en cuenta, o debemos tener en cuenta, que ante todo, no es para usarse como una ocasión para oprimir a los hombres y esclavizarlos a las normas humanas, sino para que todos encuentren y encontremos todos su abundante bendición, con la que acepta a todos los hombres por igual y los transforma a su imagen y semejanza por obra de su espíritu. Tenemos esa tendencia absurda, en general, yo creo que la mayoría, de encajonar y estructurar todo para que se vea bonito o para que parezca incluso hasta más espiritual, ¿no? Como los fariseos que aparentemente peleaban con celo para que hubiese un respeto por la ley de Dios, pero que solo eran apariencias. Por ejemplo, planeamos una reunión para que el grupo de alabanza canten ciertos cantos, para que las sillas se acomoden, de determinada manera, o que la vestimenta sea de tal o cual forma. Y si no está en esos términos, para nosotros hasta pareciera que la reunión fue un fracaso. Es más, hasta tenemos ese pésimo hábito de calificar una reunión según nuestro criterio. Que si cumplió con nuestras expectativas o se organizó según nuestro punto de vista y todo ese tipo de cosas externas. Amigos, no es momento para esas niñerías. Son tonterías, son cosas secundarias. Es tiempo de regresar a la simplicidad de la vida cristiana. Es hora de tener hambre por la palabra de Dios y desvivirnos por saciarla. Primero en nosotros mismos y luego ir a compartirla con los demás. Cuando estamos saciados en el cuerpo, podemos poner pero a cualquier manjar, aún el más delicioso del mundo, ¿cierto? Pero el hambriento disfruta cualquier platillo, por sencillo que sea.
Y así somos nosotros también en sentido espiritual. Vivimos en tiempos como los de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, versículos del 15 al 20, en donde pensamos que estamos llenos y enriquecidos, pero es todo lo contrario. Apocalipsis 3, versículos del 15 al 20. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. No sabes, no sabes. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, tu pecado. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. El objetivo de la ley es que encontremos a Dios. De toda la ley, todos los mandamientos, todas las cosas que aparecen en la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo el propósito de la ley es guiarnos a Dios. Todos los mandamientos, todas las reglas son importantes, por supuesto que sí. Entre otras cosas, uno de los propósitos de la ley del Antiguo Testamento, por ejemplo, es hacernos ver que somos pecadores. Entre otras cosas, pero el fin último es guiarnos a Dios, que nos caiga convicción de pecado. El día del Señor en particular, el día del reposo, tiene este propósito, amigos. Encontrémonos, pues, con Él. Disfrutémoslo a Él. Llenémonos de Él. Y veamos lo demás por lo que es. Secundario. Secundario. Enamorémonos de Dios. Dejemos de lado las cosas absurdas, las cosas de niños. Y concentrémonos. Y concentrémonos en Él. Vamos ahora. Padre, te doy gracias por tu enseñanza. Gracias por cada persona que hoy tuvo la oportunidad de encontrarse también con tu palabra. Te pido que los bendigas, que sean sacudidos y que sean confrontados con tu palabra, que sean consolados también por tu mensaje. Te pido, mi amado Señor, que siempre, siempre, siempre estemos concentrados en Cristo Jesús. Ayúdanos a no ser como los fariseos que ponen regla tras regla tras regla tras regla, sino que aprendamos a disfrutarte y a volver a las sendas antiguas, a la simplicidad de la vida cristiana. Que tu Espíritu Santo nos llene y nos dé hambre por conocerte a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado, pues esto es la vida eterna. Gracias, gracias. Amén.